El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gracias. ¿Tiene el teléfono celular con el escudo de Racing? Sí, sí, toda la vida lo tengo, soy Agrandado fanático. esta semana. No, bueno, Agrandado una esta buena semana. semana con el golazo de Auche, pero bueno. Bueno, ¿cómo está viendo la crisis que vive el gobierno que vivimos los argentinos, ¿no? Porque en el medio el problema es obviamente las consecuencias que tiene esa crisis política. Con muchísima preocupación, de la misma manera que lo ve toda la gente. Que ya los precios no es que uno no llega a fin de mes, sino que no llegan al fin de semana. Tenemos una inflación galopante, parece fuera de control, y eso afecta a todos los argentinos, especialmente a los que menos tienen. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es tener un plan. O sea, lo más grave no es que hoy estamos mal, sino que no sabemos cómo vamos a estar mañana ni pasado. O sea, no hay un plan, no hay un rumbo, no sabemos cuál es el modelo de crecimiento para la Argentina, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a aumentar las exportaciones, que es clave. Entonces, este problema que tenemos con los dólares es porque se exporta poco. Obviamente usted va a ser candidato a presidente, Horacio, y viajó a Israel y ustedes contaron que el viaje a Israel tuvo que ver con buscar cómo Israel combatió a la inflación. ¿Hay una manera, saben, en Juntos por el Cambio, cómo ganarle a la inflación, cómo vencer una vez? Las candidaturas, eso lo dejamos para después. Lo que sí hay ejemplos en el mundo de países que dominaron la inflación. Eso, lo que te muestra eso es que se puede. O sea, no nos compremos que tenemos que convivir toda la vida con inflación, por más que la llevamos desde hace más de 80 años. Israel tenía en el 85 450% de inflación. O sea, 5 veces la Argentina de hoy. Y pudieron bajarla. Y mirá lo que será. Este año estaban preocupados porque subía de 1 a 3 anual. Anual. Entonces, sí, se puede. La respuesta es se puede. No es que vos la receta de Israel la podés traer exactamente a la Argentina. Pero sí, hay enseñanzas que podemos tomar. Y todos, incluso los economistas con los que hablé, hay 2 economistas argentinos muy prestigiosos allá, Trachtenberg, por ejemplo, me decían, acá lo más importante es que hubo un acuerdo político entre las principales fuerzas, no de todos, pero de varias fuerzas políticas, trazaron una política y la mantuvieron en el tiempo. Esa es la clave, no puede ser sino en la Argentina que cada presidente que llega es como si fuera un fundador, que hay que empezar de cero. Así no vamos a solucionar nunca ni el problema de inflación ni ningún otro. Es hay que darle continuidad. Es interesante la red que lo menciona atrás, porque él, durante el gobierno de Macri, estuvo en la Argentina una oportunidad, me acuerdo de una reunión en la Casa Rosada, donde él dijo muchas cosas que tenían que hacer para controlar la inflación. Pensé que fue un poco frustrado de esa reunión, no sé si se lo habrá contado a usted en esta visita que tuvo, pero digo, para no volver... Juntos por el Cambio tuvo una oportunidad para tratar de aplicar su receta para controlar la inflación y no lo consiguió. ¿Qué habría que hacer si la gente le da una nueva oportunidad en 2023? Mira, hay que hacer lo que hizo Israel. En ese momento, liderada por Shimon Peres, hubo un acuerdo político, trazaron un plan, lo mantuvieron en el tiempo. Acá la clave es que haya un plan que se mantenga, no que cada 4 años vamos de un lado al otro del péndulo. Pero para eso no sé si se necesita un acuerdo con las distintas fuerzas políticas, en este caso con el kirchnerismo. No necesariamente tiene que ser con todas. Yo con el kirchnerismo no me pondría de acuerdo. Cuando dicen que hay que hacer controles de precios compulsivos, como dijeron hace 6 meses, yo dije no va a funcionar. ¿Y con quién acordaría? 6 meses más tarde, tenemos el doble de inflación que cuando lanzaron los controles de precios. No anduvo. Ahora, más allá del kirchnerismo, tenemos que lograr un acuerdo político más amplio. Por eso digo, sí. Con sectores independientes, alguno que pudiera venir del peronismo, otros del progresismo, otros de la centro-derecha. Te doy ejemplos. Mirá la última elección, por ejemplo. Ahí tienes un buen ejemplo. En la Ciudad de Buenos Aires sumamos a Ricardo López Murphy, de la llamada centro-derecha. Sumamos independientes, como Martín Tetaz, se sumó Facundo Manes. Martín Tetaz está por el radicalismo, sí, ¿no? Sí, pero también se sumaron al espacio. Está bien, pero es radical, ¿no? Porque si no parece que es un independiente, pero no es un independiente. No, está bien, pero era alguien que no tenía militancia política, no tenía participación. Facundo Manes tampoco la tenía. O mirá a alguien más del progresismo, si querés, como Margarita Stolbizer. O en 4 provincias fuimos encabezados por candidatos que venían del peronismo. Germán Alfaro en Tucumán, Poggi en San Luis. Digo, o sea, vamos sumando de distintos lugares. Con los que están gobernando ahora no se puede acordar. Mirá, tienen cosas muy de fondo en las que yo discrepo. Digamos, siguen creyendo que en Venezuela hay una democracia o que en Cuba se respetan los derechos humanos. Tardaron mucho para condenar a Rusia en la invasión a Ucrania. En lo económico mismo, plantearon que el control de precios iba a frenar la inflación, se duplicó. Plantearon que prohibiendo la exportación de carne iba a bajar el precio subió. Yo no estoy de acuerdo. Y de vuelta, cuando digo consenso no tiene por qué ser con todos, no es con el kirchnerismo, por estas razones que les digo, hay diferencias de valores
ellos cerraron las escuelas. Cuando yo me peleé a muerte para mantenerlas abiertas y demostramos en la ciudad que se podían mantener abiertas porque no aumentaron los contagios. Y así tenemos los resultados de los exámenes, de las evaluaciones, ¿no? Donde efectivamente todos bajaron un poco, pero la brecha de la ciudad se abrió. Entonces digo, son temas muy de fondo. Sí, pero digamos que yo no estoy de acuerdo con ellos, no quiere decir que no podemos hacer un consenso más amplio con otros en la Argentina. Se lo pregunto porque me acuerdo que usted ha dicho muchas veces que para resolver no solo el problema de la inflación, otros problemas graves que tiene la Argentina y que necesitan un acuerdo a largo plazo, se necesita sumar un 70%. Y 70, tomarlo como un número figurativo. ¿Qué quiere decir? ¿Se puede el 70 sin el Kirchner? Digo, se llega al 70. Pero digo, no lo tomes matemático. ¿Qué quiere decir 70? Que no es con el 50. No es con el 50 más 1 por un voto. Ahora, 70 tampoco es 100. No es con todos, no es con el kirchnerismo. Llámalo 70, puede ser 60, digo. Lo que quiero decir, no es 50, no es 100. Tiene que ser un acuerdo más amplio. Te di varios ejemplos de cómo fuimos conformando ese acuerdo en la última elección. Ahora volvemos al 2023. Y esa es la única manera de avanzar con las transformaciones que la Argentina necesita. Cuanto más transformación tenés que hacer, como se necesita en la Argentina, más fuerte tiene que ser el consenso para apoyarlo. No, digo, ahora volvemos al 2023, pero quería pensar, digo, falta un montón. ¿Qué hacemos ahora? Para el 10 de diciembre del 2023 falta una eternidad, digo, para el que tiene que llegar justamente a fin de mes o al fin de semana. ¿Y qué hacemos ahora? Digo, ustedes representan de alguna manera a la oposición, además usted tiene la responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Cada uno tiene su rol. Yo tengo mi responsabilidad de trabajar en la ciudad, le dedico horas larguísimas todos los días. Estamos mejorando la seguridad, que hoy es una de las principales preocupaciones en la ciudad, los indicadores así lo dicen. O sea, tenemos mi responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Yo trabajo en la ciudad todos los días. ¿Tuvo impacto la ciudad, justamente esta crisis? ¿Tiene impacto en la ciudad? No, tiene impacto en lo económico, en la ciudad, por supuesto. Sí, por supuesto. A todos, nos pega a todos, definitivamente. Una inflación así es inmanejable, no hay precios, los comercios no saben a qué precio reponen sus mercaderías, no hay crédito. Al no haber importaciones se empieza a haber faltantes de productos. ¿Qué sé yo? Cuesta encontrar un coche nuevo en la ciudad, es difícil que compres, porque tienen componentes importados que no se pueden. Bicicletas, mira, el boom de la bicicleta fenomenal ya venía creciendo y con la pandemia más todavía. Hoy cuesta conseguir, porque hay algunos de los componentes de la bicicleta que son importados también. Entonces, ¿y la recaudación afectó? La recaudación, cuando vos tenés estos niveles de inflación, todo se confunde. Claro. Es difícil de evaluar. A largo plazo no es bueno seguro. Esta inflación no es bueno para nadie. Ni para porque para ahí la gente no llega y dice, bueno, ¿qué no pago algún impuesto? Lo que pasa es que de vuelta, parte por ahí paga menos, pero parte se infla mucho por la inflación. Entonces, hasta que no baje la inflación es difícil separar una cosa de la otra. Pero digo, no es bueno para nadie. Qué sé yo, nosotros hacemos obras en la ciudad, entonces con los contratistas tenés contratos que tenés que ir ajustando los precios, si no, no te entregan. Todo mal. Con la inflación todo es malo. No hay manera que la Argentina crezca. Entonces, justamente, tenemos que tener un plan. Tampoco no hay soluciones mágicas. No es que con una medida alguien mágicamente de un día para otro, no existe eso. Hay que elaborar mucho y hay que tener un plan integral que haga que la Argentina crezca, que produzca más, que genere más empleos, que exporte más. Es muy importante. Todo este ahogo de dólares que tenemos cada tanto en la Argentina es porque exportamos muy poco. Hoy yo fui justo a un seminario de las industrias del conocimiento, ¿no? Toda la industria tecnológica. La Argentina exporta 6.000 millones de dólares. Israel, que tiene 5 veces menos población que nosotros, Argentina 6.000, Israel 70.000. Imagínate si solamente pudiéramos... Es increíble. Es increíble. No sé si vamos a poner, nuestra productora Solmusa me dijo que vamos a poner al aire. ¿Vamos a ponerlo del cruce con Filmus o se lo pregunto? Lo ponemos, vamos a ponerlo al aire porque hoy, no sé si fue cruce o diferencias con Daniel Filmus, es válido, sobre el tema de los jóvenes que se van de la Argentina. Lo escuchamos y después se lo preguntamos a Horacio. Es como si aprendiste matemática y las ciencias básicas. Sin duda. Segundo, no es real de que ahora no es lo que muestran las estadísticas, que se estén yendo los profesionales ahora, no los 4 años anteriores. Hay un programa Raíces que está recuperando los profesionales. Pero yo quería decir, el talento. Vamos una cuestión, parémonos en el y vemos hordas de jóvenes que se nos van de la Argentina. Me parece, hoy estamos negando algo. Sí, pues hay que ver, negarlo si querés, es como Daniel. el tema de la inversión, hay que ver los datos. Pero que quiero terminar con algo positivo. Y terminamos. Quiero decir con algo positivo. Bueno, ahí escuchamos lo que pasaba de la mañana en el ciclo de charlas de Clarín. Que Filmus niegue que se están yendo muchos jóvenes de Argentina. Lo vemos todos los días, lo vemos en familiares, en amigos, lo vemos en Ezeiza. Digo, por todos lados surge el tema. Digo, no sé por qué negarlo. Negar el problema es el primer paso para no solucionarlo si lo negás. Me parece raro que estén negando. Sí. Después están los que no pueden o los que lo desean y no se animan. Bueno, lo lindo sería que los jóvenes se quieran quedar, ¿no? Por supuesto, pero digo, se están yendo, punto. Eso es un dato, eso es innegable. No entiendo por qué la discusión con Filmus.
Lo que tenemos que trabajar es justamente para que vuelvan los que se fueron, para que no se vayan, que puedan elegir trabajar en la Argentina. Digo, y justamente en toda la industria del conocimiento, las industrias tecnológicas, habría un potencial enorme para crecer. Compararlo con Israel, pero creo que fue Filmus, no sé quién, comparó con Polonia también. 3 o 4 veces más exportan que la Argentina, un país de similar cantidad de población. Digo, por donde lo mires, hay potencial para crecer. Digo un dato, perdón. El gobierno les liquida, por ejemplo, el que trabaja para el exterior, $1 a 130. Nadie quiere eso, obviamente. El que puede se va a Uruguay, se abre una cuenta bancaria en Uruguay. Yo contaba la anécdota que ahí el banco lo recibía el empleado y le decía: los estamos salvando nosotros los uruguayos de ustedes, ¿no? Porque, claro... Esto pasó ya, además, con la primera vez con el cepo de Cristina, era súper común también, que... y digo, el gobierno no sabe que pasa eso, que al final se pierde el ingreso... Estaba un representante de la Cámara Tecnológica que decía que hay más o menos 1.800 millones de dólares, o sea, se exportan 6.000. Habría 1.800 millones de dólares más, que efectivamente, digamos, se contratan en la Argentina y todo, pero en negro. Justamente por lo que vos decís, y por la diferencia de tipo de cambio es enorme, más las retenciones, más los impuestos, digo, se te terminan quedando una parte enorme de la retribución de los... Es lo que le pasa al campo, digamos, de alguna manera. Bueno, es lo que le pasa al campo. Pero a cada persona, ¿no? En vez de, digo, como le pasa a un productor agropecuario, le pasa a un chico, un emprendedor, claro, en la industria del conocimiento. El tema es que la industria del conocimiento, como todo es virtual, pueden trabajar desde acá perfectamente para el exterior, es muchísimo más difícil de controlar eso. Entonces, pero digo, no debiera ser un tema de control, debiera convenirles y estar motivados para trabajar acá, no irse al exterior, pero tampoco trabajar desde acá, como decís vos, con un amigo que tiene una cuenta no sé dónde, pagándole por afuera, no funciona. ¿Y qué es que así? no saben, que son brutos? Porque digo, ya gestionaron, Alberto Fernández gestiona desde hace muchos años, ¿no? Digo, fue jefe de gabinete, bueno, Cristina Kirchner gobernó el país tantos años, digo, a esta altura, uno por la experiencia de tropezarse y fracasar, termina que aprendés un día, decir, lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. Sí, no saben, no pueden, no quieren, es un tema ideológico, la verdad que no lo sé. La realidad son los resultados. Tenemos inflación récord, creo que la más alta en los últimos 30 años. Y de vuelta, no solo es que estamos mal, sino que no hay perspectiva, porque puede haber momentos en un país. El tema es que no hay un rumbo, no hay un plan claro, no sabemos a dónde vamos. El presidente incluso en alguna oportunidad se jactaba de no tener un plan, como si fuera una cosa buena. Es un disparate eso. ¿No hablo más con Alberto Fernández? No, hace mucho, más de un año que no hablo. Lo convocar ahora por esta situación tan crítica de la economía, tanta incertidumbre respecto del futuro, ¿iría a Olivos? Mira, yo siempre estoy, por principio, siempre estoy para colaborar, como lo hice durante la pandemia. En ese momento yo no tenía duda que mi responsabilidad como jefe de gobierno era coordinar con los otros gobiernos. Ahora, la verdad que hoy no sé qué sentido le vería. No veo ninguna vocación del gobierno de consensuar, de compartir, de hablar, la verdad, ninguna vocación. Yo creo que si el gobierno tuviera algo que consensuar con la oposición, el camino es el Congreso, que es el lugar de la democracia. Eso nos decía Jorge Macri, que estuvo ayer, y yo le preguntaba si en este reordenamiento del Frente de Todos, donde aparece Cristina Fernández ocupando el centro de la escena claramente, no lo pone en una situación más incómoda a la oposición, en particular a Juntos por el Cambio, que no tiene hoy un liderazgo definido. Mirá, el liderazgo lo ejerce la mesa de conducción de Juntos para el Cambio. Por eso, pero no hay una persona que diga, bueno, es el líder o la líder de Juntos por el Cambio. Sí, generalmente en los espacios de oposición, sobre todo cuando somos un acuerdo con diferentes partidos, es natural que así sea. Tenemos una mesa que funciona bien. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo, ahora kirchnerismo en el gobierno, la oposición se mantuvo unida. Y con esa unidad es que ganamos la última elección. Gracias a esa unidad es que frenamos leyes que hubieran sido muy dañinas para las instituciones, como la reforma del Consejo de la Magistratura, ahora el aumento de jueces de la Corte, la ley del Procurador. Todo eso se frenó gracias a la unidad nuestra. Hoy la Argentina no entró en default con el fondo gracias a la unidad de la oposición. Eso no quiere decir que pensemos todos exactamente lo mismo, que no puede haber alguna diferencia. Eso, un espacio mayoritario que aspira a ser mayoritario, la diversidad enriquece. ¿Milei adentro o Milei afuera? Como dice el dicho, a la hora de los bifes, estamos todos adentro y todos frenamos las leyes difíciles y así vamos a ir a la elección.